Bienvenidos chicos a este nuevo video. Vamos a ver en este caso el ejercicio número 2. Diseño un algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo que permite ingresar valores y determinar la cantidad de negativos, positivos y cero introducidos. Considere que el ingreso finaliza a petición del usuario. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bien, entonces viene un usuario y va a ingresar repetidamente números. Bien, no sabemos, el enunciado no dice exactamente la cantidad de números que él va a ingresar. Como no sabemos la cantidad de números que él va a ingresar, entonces vamos a usar una estructura repetir. ¿Sí? Porque el repetir, yo no sabía la cantidad de veces que un usuario, por ejemplo, iba a realizar una determinada acción. Por eso dice que el ingreso finaliza a pedido del usuario. Bien, cuando sea así, cuando sea a petición del usuario, vamos a usar un repetir. Bien, entonces él va a ingresar números repetidamente y de acuerdo a esos números nosotros tenemos que determinar si es positivo, negativo o cero y contar. Si hay que contar la cantidad de positivos, de negativos y de ceros introducidos. Entonces acá pusimos como un pequeño botoncito, este va a ser nuestro contador. Cada vez que yo vea un positivo, lo cuento, presiono el botón. Si veo un negativo, presiono este botón. Si veo un cero, presiono este botón. Y este va a ser nuestros valores de contador. ¿Sí? Bien. Para este caso vamos a abrir un PCIN, ¿sí? Acá tenemos, ya le pusimos un nombre, ejercicio número 2. ¿Qué necesitamos primero que todo? Necesitamos inicializar los contadores, pues necesitamos tres cuentas, ¿o no? Estas cuentas son distintas cada una para positivo, negativo y cero. Entonces, estaría bueno que inicialicemos, digamos, la cuenta. ¿Cómo se inicializa o se crea un contador? Generalmente yo pongo siempre contador, cont de contador, y bueno, en este caso voy a poner P, contador P. ¿Para qué? Para positivo. Este botoncito se va a llamar cont P. ¿Y qué valor va? ¿Qué se le asigna al principio? Un valor de 0, porque al principio de la cuenta siempre están en 0. O sea, no fueron presionados ninguno de estos. Bien, vamos a hacer lo mismo porque necesito tres contadores. Contador negativo, ¿sí? O el nombre que ustedes le quieran dar también, no hay problema, que va a estar en 0. Un contador de ceros, un contador C, en 0. Y ya tengo los tres contadores inicializados con valor 0. Bien, ya están creados estos tres botoncitos. Lo siguiente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que se repite? ¿Que ingrese un número o no? Bien, ¿qué estructura dijimos que vamos a usar? Un repetir. Entonces voy a crear un repetir. Repetir. En el hasta que, acuérdense, va la condición. Ya vamos a completar eso. ¿Qué es la acción que se repite? Es el número que ingresa y la determinación si es positivo o negativo 0. Entonces todas esas acciones irían dentro de este bucle repetir. Bien, entonces acá adentro tengo que pedirle el número. Entonces ingrese un número. Ingrese un número 2 punto, leer un número. O como quieran llamarle la variable num. En este caso, yo voy a determinar, sí, voy a hacer una pregunta, porque yo no sé si es positivo o negativo 0. Entonces necesito preguntar si el número es mayor a 0. Para este caso estamos empezando por lo positivo. Ustedes pueden empezar por cualquiera de los dos valores. Pueden preguntar primero si es negativo o si es 0 primero. En este caso yo empiezo por el positivo. Los mismos tienen que cumplir, tienen que desarrollar un algoritmo de modo que determine esta alternativa, esta y esta. ¿Sí? Tienen que estar las tres. Entonces vamos por lo positivo. Si el número es mayor a 0, entonces ¿qué pasa? Para mí es positivo el número, ¿no? Entonces, ¿qué contador se incrementa? Este o este. Este es el contador P. Entonces, contador P. ¿Cómo incremento ese contador? O sea, ¿cómo hago la acción de apretar este botón? Es así. Va el nombre del contador que ustedes seleccionaron, va de vuelta el nombre del contador y le van a incrementar en cuánto. La cuenta generalmente se hace de a 1, entonces más 1. Y ya se incrementa el contador P de positivos. Bien, ya tenemos cubierto este camino. Me falta este. Hay otra alternativa que serían los negativos. Entonces este sí no termina en un fin sí, sino que se abre otro camino con el sí no. Y ahí está. Para esta sección vamos a desarrollar otra alternativa que sería para los negativos. Y vamos a preguntar primero si el número que me ingresó el usuario, ¿qué pasa si es menor a 0? Entonces quiere decir que es negativo. Bien. Este sí termina ahí. Bien. Si es negativo, ¿qué pasa? ¿Qué contador se incrementa? El contador n. ¿Cómo lo incremento? Poniendo con n y de vuelta con n, pero incrementado en un valor de 1. Bien, ya tenemos cubierto este camino. ¿Qué pasa con el siguiente? Me falta el de 0. Entonces voy a abrir otro camino en el sí que yo venía trabajando, un sí no, y aquí vamos a determinar si el número ingresado es un 0. Entonces voy a poner si la variable num es igual a un valor de 0, entonces ¿qué se hace? El contador que se incrementa es este, entonces tengo que pulsar ese botoncito.
¿sí? Con 0, le incremento en un valor de 1. Bien, y ahí tenemos determinado. ¿Hay otra alternativa? No. Entonces, por lo tanto, este sí no abre un sí no, sino que se termina en un fin sí. Y van cerrando. Se cierra este, se cierra esta línea, se cierra fin sí. Bien, y ya tengo determinado. Esto lo que nos hace es determinar cualquiera de estas alternativas. Bien. Ahora, estoy borrando el espacio en blanco. Bien, ahora como me decía que el ingreso finaliza a pedido del operador. Cuando le digan a pedido del operador, ustedes le tienen que preguntar a él, che, ¿cuándo deseas terminar el algoritmo? ¿Cuándo deseas, digamos, de ingresarme el número? ¿Cuándo querés terminar? Entonces le vamos a preguntar, ¿deseas continuar? Sí o no. Que me ingrese una S para sí y una N para no. ¿Sí? Y vamos a leer en una variable. La variable se va a llamar resp, de respuesta, del usuario. Vieron acá esto a pedido del operador. Agrego estas dos líneas y luego esta variable la uso para la condición del repetir. ¿Sí? Esto va a terminar con que hasta que esa variable respuesta sea igual a un valor de n, o también esa misma respuesta puede ser igual a un carácter n grande, ¿sí? N mayúscula. Si él me ingresa cualquiera teclea cualquiera esta o esta, el algoritmo se termina. Esto se llama valor, ¿cómo se llama? Controlada por valor centinela, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta variable va a ser igual a algo. Si se cumple, se termina la iteración. O sea, no se vuelve a repetir ninguna de las acciones. Eso es valor centinela. Si ustedes ponen una variable como condición y esa condición hace que se termine la iteración, están haciendo mediante valor centinela. En este caso es una igualdad. ¿Bien? Entonces, al final del algoritmo, una vez que se termine de iterar, o sea, de repetir las cosas, ¿qué tenemos que mostrarle al usuario? La cantidad de números positivos es 2 puntos. ¿Y qué van a mostrar? ¿Qué van a mostrarle al usuario? Este botoncito, cuántas veces lo presionamos, se lo mostramos a él. Entonces, con P. Sí, lo mismo haríamos para los demás contadores. Bueno, en este caso vamos a copiar negativo y este es 0. Y acá vamos a cambiar los contadores. En vez de con P, con N, con C. Bien, y vamos a probar el algoritmo, a ver si funciona. Ingresa un número, me está diciendo. Entonces le estamos pidiendo un número. Un 2. Un 3, digo. ¿Deseas continuar? O sea, estamos en esta línea. ¿Sí o no? Una S, que sea un carácter, o una N. Entonces yo voy a ingresar una S. Sí, entonces me vuelve a pedir de vuelta. Como la condición es falsa, vuelve a repetir. Entonces vamos a ingresar, no sé, un 6. Ahí está, ¿deseas continuar? Sí, le voy a decir. Un menos 4. ¿Deseas continuar? Sí, Cristian. A ver, ingresa otro número, un 0. Bien. ¿Deseas continuar? No, ya me cansé. ¿Sí? Entonces pongo una N. Esa N se va a guardar en la variable respuesta. N es igual a N, sí, porque es un carácter. Ahí está, la cantidad de positivos son 2, porque ingresamos 2 positivos nada más, serían el 3 y el 6, un número negativo y un 0. ¿Sí? Y ahí tenemos las cantidades. Bien, en este caso es para una cadena, ¿sí? Estamos comparando para un carácter, digo. También pueden hacerlo para cadena. Entonces ustedes van a aclarar sí y acá no, que el usuario ingrese sí o no. Y esta variable tiene que ser tipo cadena. Acá van a aclarar que sea no y no, ¿sí? Bueno, en este caso yo siempre lo trabajo con caracteres, que es más sencillo. Pero también se podría trabajar con cadena. O sea, pero acá tienen que comparar con una cadena respectiva, digamos. Ahora vamos a hacerlo en... veamos primero el diagrama de flujo. Acá lo tenemos, se genera automáticamente. Creamos los 3 contadores. Luego ingreso un número repetidamente, ¿sí? Ese número, si el número es mayor, se cuenta este. Pero si es falso, viene y hace otra pregunta y cuenta el otro contador. Pero si es falso, viene y pregunta si es igual a 0 e incrementa el otro contador. Una vez que se termina en eso, pregunta si desea continuar, sí. Y de acuerdo a esa respuesta, vamos a ver si el valor es falso, vuelve a pedirle el número un instante antes donde pide el número. Por eso vuelve a repetir aquí. Y repite todas las acciones. Pero si la respuesta es verdadera, si esto es verdadero, continúa las siguientes líneas de código.
Bien, es sencillo. ¿Cómo me di cuenta que es repetir? Porque vuelve, fíjense. Hay una flecha que me redirige y vuelve. Bien, fíjense, hay algo de la lógica, digamos, dice, por ejemplo, tenemos tres alternativas, positivo, negativo y cero. Yo aquí había para este sí contemplado que sean positivos, para acá sean negativos. Este ya está, ya está. ¿Qué me queda? La última alternativa, que sean ceros. Bien, pero acá también estoy controlando que sea cero. ¿Qué pasa si yo saco esto? Fíjense, el algoritmo funciona tal cual. ¿Desea continuar? Sí. Le voy a ingresar, no sé, un -4. ¿Desea continuar? Sí. No sé, un 6. ¿Desea continuar? No. La cantidad de positivos 2, 1 y 0. Y la cantidad de 0 es 0 porque no ingresé ninguno. ¿Sí? Sigue funcionando tal cual. Pero fíjense, si yo estaba diciendo que por acá entran los positivos, por acá entran los negativos, por lógica, por este si no, entran los que son valores de 0. ¿Sí? Eso es la lógica, digamos. En este caso lo que teníamos hace rato era que estábamos preguntando de vuelta. ¿Está bien? Está bien también. ¿Funciona de las dos formas? Sí. Porque fíjense, ingreso un número, yo voy a decir un 3. ¿Desea continuar? Sí. Voy a ingresar un 0. ¿Desea continuar? No. Tengo un positivo y un 0. Fíjense, sigue funcionando. Si lo sacamos también, va a seguir funcionando. ¿Sí? Fíjense, volvió a funcionar. ¿Sí? Si sacan o no la línea, sigue funcionando. Tal cual. ¿Por qué? Porque acá ya sé que entran los positivos, acá entran los negativos. Por lógica y por descarte, acá entran los valores de 0. Bien, se puede. Y de la otra forma también está bien, no hay ningún problema. Ahora vamos a copiar este código. ¿Sí? Van a abrir su hoja. Vamos a escribir programa. Ejercicio número 2, vamos a la sección de variables. Inicio y fin. Y copiamos el código. Sí, este es nuestro algoritmo. Y fin del programa. Fin programa. Sí, para los que sean de introducción a informática, acá en vez de programa va algoritmo. ¿Sí? Eso es la única diferencia. La variable, vamos a declarar la variable. ¿Qué variable? ¿Usamos 3 contadores o no? 3 contadores. Bueno, acá se ve mejor 3 contadores. Esos contadores son de tipo entero. Entonces voy a poner entero, ¿quién es? Con P, con N, con C. ¿Qué más? Veamos aquí, le damos una variable num. Esa variable num le pongamos que sea de tipo entero también. Luego acá, ¿qué pasa? A ver, esta es una condición. Acá se ve, esta es una condición. Con P ya lo tenemos. Esto también, condición, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y acá, la variable de respuesta, ¿de qué tipo es? De carácter, porque estoy comparando con un carácter. Entonces vamos a poner carácter, dos puntos, respuesta. ¿Sí? Carácter. Bien, y ahí tenemos terminado el algoritmo, porque acá solamente muestran las variables. Sí, ahí queda terminado completamente el algoritmo. Este es para que hagan en hoja. Bien, chicos, nos vemos en el próximo video y espero les haya servido, ¿sí? Practiquen, esto no es difícil y bueno, nos vemos en el próximo video.